Hi, welcome everyone to International Book Day here at CEAS. We're happy to celebrate this day, and we're celebrating the famous work of Miguel de Cervantes, Don Quixote. One of the things we're trying to think about as we celebrate this day is our creativity within us. Think about the lessons that Don Quixote taught us about dreams and where are we going? What are we doing here now? What is time? All questions to ponder as we read this text. On behalf of the Department of Modern Languages and Literature at CEAS University, we're pleased to present this text. We'll be reading it in Spanish and the original Castellano. Capítulo. Capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza de nastillero, ardaga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semana se honraba con vellori de lo más fino. Chapter 2. He had in his house a housekeeper past 40, a niece under 20, and a lad for the field in marketplace, who used to saddle the hack as well as handle the billhook. The age of this gentleman of ours was bordering on 50. He was of a hardly habit, spare, gaunt-featured, Avery early riser, and a fan of hunting. They will have it his surname was Quixote or Quixada, for here there in some difference of opinion among the authors who wrote on the subject, although from reasonable conjectures it seemed plain that he was Quixada. This, however, is of but little importance to our tale. It will be enough not to stray a hair's breadth from the truth in the telling of it. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, and even the management of his property, and to such a pitch did his eagerness and infatuation go that he sold many an acre of tillage land to buy books of chivalry, to read, and brought home as many of them as he could get. But of all there were, none he liked so well as those of the famous Feliciano de Silva's composition. For their lucidity of style and complicated conceits were as pearls in his sight, particularly when he is reading he came upon courtships and cartels, where he often found passages like, "The reason of the unreason, with which my reason is afflicted, so weakens my reason with reason. I murmur at your beauty," or again, "The high heavens that of your divinity divinely fortify you with the stars, render you deserving of the desert your greatness deserves." Over conceits of this sort the poor gentleman lost his wits, and used to lie awake striving to understand them and worm the meaning out of them, what Aristotle himself could not have made out or extracted had he come to life again for that special purpose. He was not at all easy about the wounds which Don Belianis gave and took, because it seemed to him that, great as were the surgeons who had cured him, he must have had his face and body covered all over with seams and scars. He commended, however, the author's way of ending his book with a promise of that interminable adventure, and many a time was he tempted to take up his pen and finish it properly as is there proposed, which no doubt he would have done, and made a successful piece of work of it too, had not greater and more observing thoughts prevented him.
Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era Hombro Docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de valentía no le iba a la zaga. En resolución, en él se enfrascó tanto en su lectura, que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así el poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio, llenándose a la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates, imposibles, y asentándose en tal modo en la imaginación en el que de verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que él leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio 2 fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedios, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaban bien con Rienaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello, que él iba leído que los caballeros andantes que se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Already the poor man saw himself crowned by the might of his arm Emperor of Trebizond at least, and so led away by the intense enjoyment he found in these pleasant fancies, he set himself forthwith to put his scheme into execution. The first thing he did was to clean up some armor that he had belonged to his great-grandfather and had been for ages lying forgotten in a corner, eaten with rust and covered with mildew. He scoured and polished it as best as he could, but he perceived one great defect in it, that it had no closed helmet, nothing but a simple morion. This deficiency, however, his ingenuity supplied, for he contrived a kind of half helmet of pasteboard which fitted onto the morion, looked like a whole one. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar riesgo de una cuchillada sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos,
y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas varas de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de diputó, y tuvo por celada finísima de encaje. He next proceeded to inspect his hack, which, with more quartos than a real one, and more blemishes than the steed of Gonella, that tantum pellis et ossa fuit, surpassed in his eyes the Bucephalus of Alexander or the Babieca of the Cid. "4 days were spent thinking what name to give him, because, as he said himself, it was not right that a horse belonging to a knight so famous, and one with such merits of his own, should be without some distinctive name. And he strove to adapt it so as to indicate what he had been before belonging to a knight errant, and what he then was. For it was only reasonable that his master, taking a new character, he should take a new name, and that it should be distinguished and a full-sounding one, benefiting the new order and the calling he was about to follow." And so, after having composed, struck out, rejected, added to an unnamed, and remade a multiple of names out of his memory and fancy, he decided upon calling him Rocinante, a name to his thinking, lofty, sonorous, and significant of his condition as a hag before he became, what he now was, the first and foremost of all hags in the world. Having got a name for his horse, so much to his taste, he was anxious to get one for himself, and he was 8 days more pondering over his point, till at the last he made up his mind to call himself Don Quixote, whence, as has been already said, the authors of his veracious history, and inferred that his name must have been beyond a doubt, Quixada, and not Quesada, as others would have it. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerlo famoso, y así se llamó Amadís de Gaula. Quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrón celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas, y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con alguien gigante. Como de ordinario les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro a lo perto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo. ¿No será bien tener a quien enviarle presentado? Y que entre y se hinque rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla al jamás como se debe alabado caballero de Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí solante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar y sin razones que enmendar, y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención,
y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y, puesto a lo que fuera, había de llevar armas blancas, como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por sus esfuerzos se la ganase. These reflections made him waver in his purpose, but his craze, being stronger than any reasoning, made him up his mind to have himself dubbed as a knight by the first one he came across, following the example of others in the same case, as he read in the books, and that brought him to his pass. As for white armor, he resolved on the first opportunity to scour his until it was whiter than an ermine. And so comforting himself, he pursued his way, taking that which his horse chose, for in this he believed lay the essence of adventures. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera que, teniendo lugar, que lo que fuese más que un arminio, y con esto se quietó y prosiguió su camino sin llevar otro aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Y añadió diciendo, dichosa edad y siglo dichoso, aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, digna de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tabla, 29 para memoria en lo futuro. O tú, sabio encantador, quien quiera que sea, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado, oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, desmembraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iban saltando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa de que contar fuese, de la cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte abrazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día, y al anochecer su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que, mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si viera una estrella que, no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho, y pasara al modo de lo que había leído.
Luego, que vio la venta, se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solozando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: Non fuyan las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno. Cada orden de caballería que profesó non tocan ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que a la mala visera le encubría, mas como se oyeron llamar las doncellas, cosa tan fuera de profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: el lenguaje no entendido de las señoras, y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enojo. Y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que, por ser muy gordo, era muy pacífico. Él, cual viendo aquella figura contrahecha, armada de armas, tan desiguales como era la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en muestras de su contento. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente, y así le dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia. Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él, el ventero y la venta, respondió: para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiantado paje, y así le respondió: in that case, said he, your bed is on the flinty rock, your sleep to watch always, and if so, you may dismount and safely reckon upon any quantity of sleeplessness, under this roof for a 12 month, not to say for a single night. Y diciendo esto, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero, y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad.
y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas por no poderse quitar los nudos. Bueno, a todos. Quería cerrar dando las gracias a todos vosotros que habéis participado, muy en especial a nuestro decano académico Francisco Ubierna, que ha sido el que ha hecho que todo esto ocurra. Y bueno, es un homenaje al libro y que esperamos que podamos todos los años hacer algo parecido. Muchísimas gracias a todos.